Hola, ¿me están escuchando ahí? Sí, Sí, profe. Gerardo. Bueno, ayer habíamos visto, y la semana pasada, eh, eh, toda la teoría de oferta y demanda. Habíamos visto que en un mercado de competencia perfecta, ya habíamos visto varias veces cuáles son las condiciones de un mercado de competencia perfecta, ¿no es cierto? El punto de intersección entre la curva de la oferta y la demanda me determinaba dentro de un mercado de competencia perfecta cuál era el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Hoy vamos, vamos a analizar bien esos puntos de equilibrio y qué pasa cuando los precios están fuera de ese punto de equilibrio. Entonces, en la clase de hoy vamos a intentar explicar algunas nociones acerca de la intervención del Estado, comprender el concepto de precios máximos y precios mínimos y sus consecuencias, y algunos ejemplos de precios máximos y mínimos que han estado produciéndose en estos últimos años en la Argentina. Eh, Habíamos dicho esto, que la intersección entre la curva de la oferta y la demanda se llama punto de equilibrio. ¿Mm? Se considera que en ese punto donde la oferta y la demanda coinciden es donde se basa. Esa situación se denomina punto donde se vacía el mercado. Este, eh, Cuando se modifica ese punto de equilibrio, ya lo habíamos visto en la clase pasada, es cuando algunos de los cuestiones exógenas a la oferta o a la demanda, como la renta, el tamaño, el gusto, las expectativas, eh, cambian. Entonces tanto la curva de la oferta como la curva de la demanda se trasladarán y seguramente producirán un cambio en los puntos de equilibrio. Pero es importante que entendamos que el equilibrio no es algo que sea muy bueno o muy razonable para la sociedad. Por distintos motivos, el Estado interviene. Por ejemplo, el ejemplo que menos me gusta a mí es el caso los, de los precios máximos, pero lo vamos a explicar acá. Supongamos que el aceite valga 20.000 pesos el litro. Entonces el gobierno dice, realmente tenemos un problema. Una enorme parte de la población que hoy está por abajo de la línea de pobreza, tiene complicaciones para comprar aceite, que es un elemento indispensable para la alimentación humana. Entonces, el Estado decide definir un precio que sea inferior a ese punto de equilibrio normal del mercado, que no es un mercado de competencia perfecta, porque las aceiteras en la Argentina deben ser 20 y los consumidores de aceite somos 45 millones, o sea que no existe esa perfección del mercado donde hay muchísimos compradores y muchísimos vendedores. En este caso hay muchísimos compradores y muy pocos vendedores que se pueden poner de acuerdo para que el precio sea alto. Entonces el Estado interviene para tratar de resolver esa falla de mercado. Entonces cambia esos puntos de equilibrio y a partir de ahí vamos a ver que el Estado puede, en algunos casos, establecer precios mínimos o precios máximos. Precios máximos, ya vamos a ver, son algunos precios que están por abajo o son inferiores al punto de equilibrio. En el caso del aceite, supongamos que el litro esté en 20.000 y el Estado, a través de una ley o de una resolución o de un decreto, dice
el precio del aceite no puede valer más que 10.000 pesos para que pueda ser accesible, por ser un alimento indispensable, a todos los sectores de la sociedad. Eso va a producir algunos efectos, por ejemplo, la escasez. Ustedes habrán visto, no sé si van al supermercado, ¿sí? Pero póngale que van al supermercado de vez en cuando, especialmente en los últimos años del gobierno anterior, definían algunos programas como el precios cuidados o precios máximos, donde decía, por ejemplo, que el aceite no podía valer más de un determinado precio y ese precio estaba por abajo del punto de equilibrio. Entonces, como el precio estaba por abajo del punto de equilibrio, las empresas, ¿sí?, que están en que se manejan a través de la oferta, la curva azul, que es la curva de la oferta, por estar abajo del punto de equilibrio van a querer vender menos porque el precio está bajo, ¿sí? En cambio, los compradores, ¿sí?, estarían dispuestos a comprar mucho más que si estuvieran en el punto de equilibrio porque ha bajado el precio. Entonces acá ya no se produciría ese efecto de vaciamiento del mercado porque los oferentes o productores quisieran vender menos y los compradores quisieran comprar más. Entonces ahí se va a producir un exceso de demanda, o sea, la gente va a querer comprar más de lo que van a ofertar y se va a producir un efecto de escasez. Cuando pasan estas cosas en el supermercado, el primer día rápidamente se desaparecen las botellas de aceite o aparece un cartelito que dice no más de una botella por familia. Empezamos a racionar porque se va a producir la escasez o el exceso de demanda, producto que la demanda es mucho más grande que la oferta, no estamos en el punto de equilibrio. En general, en general, este, si bien lo aplican muchísimos países, inclusive varios países europeos, a los precios máximos, no tanto en alimentos, pero sí en otros servicios como la energía, el alquiler de departamentos, y otros servicios, en general no suele ser muy efectivo porque rápidamente se genera una escasez y desaparece de la oferta el bien que nosotros estamos tratando de resolver. Y el otro caso extremo son los precios mínimos, que es un precio que está por arriba del punto de equilibrio. Y estos precios mínimos, así como los precios máximos trataban de proteger a los consumidores, los precios mínimos tratan de proteger a los industriales o productores. El ejemplo más claro, y creo que ya lo dije yo en clase en algún momento, es el tema de que durante muchísimos años en Tucumán eh, se le dio un precio sostén, ¿sí?, o precio mínimo al azúcar, ¿sí? Eso garantizó que los ingenios se mantengan, porque si no, muchos hubieran cerrado porque el precio del azúcar, especialmente cuando hay sobreproducciones en Brasil, Cuba, Colombia, Venezuela, y otros países del mundo, el precio del azúcar había bajado tanto durante muchos años que lo hacía poco competitivo al azúcar en Argentina. Entonces el Estado dijo, le vamos a dar un precio superior, este precio mínimo, que garantice el funcionamiento. Yo años he estado en desacuerdo con esta política, pero con el diario del lunes tengo que reconocer que me he equivocado, porque bueno, el sostenimiento de los ingenios azucareros ha permitido que muchos pueblos y ciudades del interior de Tucumán se sostengan tanto en términos laborales como sociales, y además con el
transcurrir de los años, el precio del azúcar ha ido subiendo, la industria azucarera se ha vuelto muy sustentable y a eso le adicionamos la aparición de un subproducto como el alcohol, el bioetanol, que sirve para combinarlos con las naftas. Se ha vuelto un recurso muy estratégico. Y estos días, mucho más con el tema de la guerra, ya que el petróleo ha subido y el bioetanol es un elemento sustituto, complementario y sustituto a la vez de las naftas. Entonces, este precio mínimo, que es un precio superior al punto de equilibrio, genera un resultado opuesto. Acá vemos en la gráfica que ahora, porque está el precio mínimo que es superior al punto de equilibrio, como está más caro, la gente va a querer comprar mucho menos, ¿sí? Y los demandantes, los oferentes, los productores van a querer vender mucho más porque está por arriba del punto de equilibrio. Como consecuencia de esto, va a haber un excedente, una sobreproducción, ¿no es cierto? Porque la oferta va a ser muy importante y la demanda va a ser pequeña, ¿sí? O sea que cuando tenemos precios mínimos por arriba del punto de equilibrio, se genera un excedente, ¿sí? Tanto así que durante muchos años había un mecanismo en Tucumán, sigue estando, de Warran, donde además y de depósitos de azúcar, de tal manera que eh, el precio, el excedente de bolsas de azúcar se guardaba en depósito hasta tanto el precio vuelva a subir en la contraestación. Entonces, ahí tenemos excedentes cuando tenemos precios mínimos y escasez, ¿sí? O exceso de demanda cuando tenemos precios máximos. ¿Estamos entendiendo? Sí, ¿Sí? O sea que en el único punto donde no hay ni exceso ni escasez es en el punto de equilibrio. Cuando nos vamos por arriba y los precios son arriba del punto de equilibrio, existe una condición de excedencia del producto. En cambio, cuando estamos por abajo del punto de equilibrio, como la demanda es mayor que la oferta, se nos produce una situación de escasez. ¿Mm? Algunos ejemplos es el salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Y ya tiene muchos años. Al principio, desde 1964, se creó el Consejo Nacional del Empleo, donde se juntaban todos los empresarios, el gobierno y los sindicatos, y se negociaba cuál era el precio del salario mínimo vital y móvil, porque el trabajador da un producto, ¿sí? El producto de su trabajo, ¿sí? Y eso no estaba regulado hasta ese momento, hasta que se creó este salario mínimo vital y móvil que funcionaba originalmente a través de este Consejo Nacional del Empleo. Hoy, y producto de las decisiones del gobierno actual, se anuló ese consejo y hoy por hoy ese salario mínimo vital y móvil lo define por decreto el presidente de la nación. ¿Mm? ¿Mm? Hoy por hoy el salario mínimo es de 357.800 pesos. Realmente es una ridiculez porque, bueno, no alcanza históricamente. En general, y la historia de hace como 10 años para atrás, la, mm, el salario mínimo vital y móvil era muy cerca a lo que vamos a ver, la canasta básica total, que era la cantidad de plata que tenía que recibir una familia para no ser pobre. Hoy ese valor es cerca de 1,5 millones y el salario mínimo es de 357.000 pesos, o sea, es muy, pero muy pobre y realmente no alcanza para nada. Por supuesto que si fuera por los empresarios, seguramente
el salario este mínimo estaría aún por abajo. Por lo tanto, el Estado decide regularlo. ¿Mm? Bueno, esto es cómo ha ido cambiando y cayendo el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, o sea que desde el 19 hasta, hasta el año pasado ha perdido cerca del 50% la capacidad adquisitiva de ese salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Como les decía, eh, en la medida que el Estado pone un salario por arriba del punto de equilibrio, vamos a tener un exceso de oferta o un superávit. Por lo tanto, cuando el gobierno dice, bueno, no le deberían pagar a la gente menos de tal plata, ¿sí? Hay un exceso de oferta. Por lo tanto, en términos laborales, significa que hay más gente que necesita trabajar y que está buscando trabajo de las que no está buscando. Por lo tanto, existe mucho desempleo. En las mismas condiciones que cualquier otro producto, un salario por arriba del punto de equilibrio genera desempleo. ¿Mm? Son algunos de los inconvenientes. Bueno, esto es cómo ha ido evolucionando los últimos meses, de diciembre del 25 hasta abril del 28, ahora está en 357.800, y si ustedes se fijan, eh, el aumento ha ido entre el 1,9 y el 1,5% respecto del mes anterior, ¿sí? Y la inflación en los últimos meses siempre ha sido entre 2,9 y 3,4 del último mes. Por lo tanto, este salario mínimo vital y móvil va perdiendo respecto de la inflación. O sea que cada vez tiene tal vez menos sentido este salario mínimo vital y móvil, y ahí hay una pequeña tabla de cómo ha ido evolucionando el salario mínimo y la canasta básica, ya lo vamos a ver al final del curso. Los montos de la canasta básica representan los, los mínimos ingresos para no ser pobre en Argentina. O sea que existe cerca de un 250% de brecha entre la pobreza y la canasta básica o el salario mínimo vital y móvil. ¿Mm? Ahí está cómo ha ido evolucionando la brecha, ¿eh? Desde el marzo del 24 hasta abril del 25. Sí, existe una gran brecha. Todos los que cobran salario mínimo son realmente pobres, prácticamente indigentes. ¿Mm? Le decía, este, eh, el caso al revés, este es un precio mínimo, porque si fuera por la ley de la oferta y de la demanda, el biocombustible, el alcohol que producimos nosotros los tucumanos a partir de la caña de azúcar, sería aproximadamente unos 600 pesos por litro. Pero el gobierno ha decidido llevarlo a 1.868 pesos por litro, al bioetanol elaborado por caña de azúcar para incentivar a los ingenios a producir más alcohol, ya que eso evita que nosotros consumamos nuestro propio combustible de origen fósil, a partir del petróleo, y tengamos mucho más petróleo para exportar. Entonces, tiene una cuestión estratégica, y es un incentivo, de alguna manera le estamos pagando más a los ingenios por el litro de alcohol que si estuviera naturalmente bajo la ley de la oferta y la demanda. Bueno, durante años otros productos como la yerba mate habían sido, también tenían un precio sostén para mantener la actividad yerbatera, especialmente en el litoral de la Argentina. Bueno, a partir de este nuevo gobierno se eliminó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, por lo tanto hoy la yerba se ofrece libremente
a los precios del mercado. Por supuesto, los productores argentinos dicen que se están fundiendo, producto de que no pueden competir con la yerba brasilera o la paraguaya o la uruguaya, muchos de ellos que entran en negro y en contrabando por la Argentina, producto de lo cual hoy por hoy la industria yerbatera está en crisis. Otros ejemplos de precios mínimos es la garrafa de gas. Durante muchos años existía lo que llamábamos la garrafa social. Las personas que tenían niveles de ingresos que estaban por abajo de la canasta básica, le daban una garrafa social que tenía un precio definido, mucho más abajo del punto de equilibrio. Durante el año 2025, Milei eliminó esa garrafa social y dejó que se vendan este, a los precios de mercado, que eran casi el doble o el triple, y la gente esa estuvo muy, pero muy complicada porque no funcionó el tema de la garrafa social. Viendo los inconvenientes de la economía, el gobierno ahora en febrero de este año decidió que cada persona que compra una garrafa y tenga los niveles de pobreza establecidos por un sistema de subsidio, le iban a dar una devolución de 9.593 pesos por cada garrafa comprada, que de alguna manera esa devolución es establecer un precio máximo. O sea, son algunos de los ejemplos donde el gobierno interviene en el mercado para tratar de corregir algún tipo de falla de ese mercado. En general, esas fallas del mercado están asociadas a que, bueno, que el mercado no es de competencia perfecta, especialmente en temas de alimentos, que en Argentina nada, debe haber 10, 20 productores importantes de alimentos, muchos de ellos que estos productores han ido absorbiendo los más grandes a los más chicos y son prácticamente los mismos, entre otros, que son los definidores de los precios. No son tanta la cantidad para que ninguno pueda establecer un precio, sino que se ponen de acuerdo, los lunes se hablan por teléfono entre ellos y definen los precios. Así que esta es la clase de precios máximos y precios mínimos y las desviaciones respecto al punto de equilibrio. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, ahora vamos a ver Sí, profe. la elasticidad. Ya lo vamos a ver más, pero el concepto de elasticidad. Vamos a tratar de que entendamos cuál es este concepto de elasticidad. Déjenme un segundito, vamos a volver a compartir. Pues sí. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, está bien. Bueno, ustedes han visto que nosotros decíamos que la curva de la demanda, por ejemplo, era una curva que era inversa, tenía una relación inversa precio-cantidad. O sea que cuando aumentaba el precio, la cantidad demandada bajaba y cuando bajaba el precio, la cantidad demandada subía. ¿Sí? Pero en realidad hay infinita cantidad de curvas y cada producto tiene una relación distinta. Hay algunos productos que la suba del precio hace que la cantidad baje muy mucho y hay otros productos cuya relación hace que un aumento del precio haga que la cantidad baje, pero baje poquito o nada. ¿Sí?
Eso le llamamos elasticidad. Está vinculado con este concepto de, qué sé yo, de la física, del resorte, a una fuerza aplicada, ¿sí? El resultado de la aplicación de esa fuerza va a generar una reducción de tamaño del resorte, ¿sí? Proporcional a esa fuerza. Por supuesto que depende de cuáles son los componentes o el coeficiente de elasticidad que tiene ese resorte. Algunos serán más duros, una misma fuerza hará que la distancia se reduzca, sea muy pequeña, y hay algunos resortes que serán muy blandos, que la aplicación de una fuerza le generará una reducción importante. Por eso el término de elasticidad. O sea que vamos a ver que existen distintos tipos de demanda, ¿sí? Y a esos tipos de demanda la vamos a clasificar de acuerdo a sus elasticidades. Entonces, en esta clase pretendemos que entendamos la relación entre dos variables, ¿sí? En este caso, el precio y la cantidad. El concepto de elasticidad es este, este, cómo varía la cantidad demandada ante la variación del precio. Y dentro de las elasticidades, vamos a identificar distintos tipos de elasticidades, como la elasticidad precio, la elasticidad renta y la elasticidad cruzada. Y vamos a aprender en esta clase cómo calcularlo. ¿Sí? Y finalmente, al igual que la demanda, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de elasticidad de la oferta. Ahí tenemos los capítulos del libro de Blanco y del libro de Gregory Madquin para que ustedes puedan leer. Entonces, vamos a ver que existen, y lo vamos a desarrollar, este, algunos tipos de elasticidad. El más común y el más desarrollado es la elasticidad precio. O sea, si aumenta el precio, al aumentar el precio, hemos dicho que la demanda o la cantidad demandada baja. Ahora, no es lo mismo si hablamos de la insulina, ¿sí? Si yo soy insulo dependiente y subió el 30% el precio de la insulina, y yo tengo que ponerme lo mismo, si no me muero, ¿sí? Entonces, esa vamos a ver que tiene una elasticidad que vamos a decir que es inelástica, o sea que cambia muy poco la cantidad al aumentar el precio porque es un bien de primerísima necesidad, indispensable para la vida de aquellos que lo consumen. Otros productos, qué sé yo, como el té o el arroz, este, son muy distintos, porque si sube el precio del té y se me vuelve complicado consumir té, voy a consumir mate o café, ¿no? O sea que si sube el precio, rápidamente va a bajar la demanda. Eso va a hacer que sea muy, pero muy sensible el aumento del precio respecto de el aumento o la disminución de la demanda respecto al aumento del precio. A esa relación entre el precio y la cantidad del propio bien le vamos a llamar elasticidad precio. Después vamos a ver elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada, ya lo vamos a ver más adelante, hace referencia a cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de otro bien. ¿Sí? Y ya les decía yo en la clase anterior, dependía si el bien era sustituto o complementario. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver cómo se comporta la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio del otro bien. ¿Sí? Y finalmente, la elasticidad cruzada, ¿sí? Este, la elasticidad renta, digo, que está asociada a
a cuánto aumenta la demanda cuando aumentan los ingresos de las personas. Ya también he dado algunos ejemplos, pero lo vamos a tratar de sistematizar en esta clase. Entonces, la elasticidad precio nos permite medir cuánto varía la cantidad demandada de un bien, ¿ya?, ante la variación del precio. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿sí?, que vemos que ante esa curva de la demanda, vemos cómo cambia el precio respecto de la cantidad. Vemos cómo este, ante la reducción de los precios, ¿sí?, de 2 pesos a 1, la cantidad, ¿sí?, de un bien aumentó de 10 a 20, o sea que aumentó el 100%. O sea que ante la reducción del 50% hemos tenido un incremento de la cantidad del 100%. Eso vamos a ver que es una curva elástica. ¿Por qué? Porque ante la disminución del precio, la cantidad ha aumentado, pero ha aumentado en términos proporcionales más, porque hemos disminuido el precio en un 50% y la cantidad ha aumentado en un 100%. En cambio, en este ejemplo, donde vemos que ha bajado el precio en un 50% y la cantidad demandada ha aumentado de 10 a 15 en un 50%. O sea que la proporción es igual, precio-cantidad. Eso significa que vamos a ver que tenemos una elasticidad unitaria. Por cada peso que, en términos proporcionales, que baja un bien o servicio, la cantidad aumenta en la misma proporción. Y finalmente, este caso, ¿sí?, donde vemos que ante la variación del 50% del precio, de 2 a 1, la demanda del bien se incrementa solo un 25%, ¿sí? Esto es inelástico, o sea que ha bajado el precio y la cantidad ha aumentado mucho menos. Vamos a ver que cada vez que las curvas son más paralelas a los precios, ¿sí?, decimos que son más inelásticas. Cuando son más paralelas a las cantidades, decimos que son elásticas. En términos matemáticos, decimos que la elasticidad se calcula así como está acá: la variación de la cantidad respecto de la variación del precio, en términos porcentuales. Entonces, vamos a ver, ¿no? La elasticidad precio es la variación porcentual de la cantidad demandada respecto a la variación porcentual del precio. Así se calcula. En términos genéricos, si aplicamos las fórmulas de de los porcentajes, ¿sí?, y lo acomodamos de una determinada forma, podemos decir que la elasticidad precio es la variación de la cantidad respecto de la variación del precio por el precio dividido en la cantidad en un determinado punto. Ya vamos a hacer en el práctico algunos ejercicios básicos, pero acá vamos a uno muy sencillo. Decimos que la curva de la demanda es 250 menos 2px. Está claro que es una curva de la demanda porque observemos acá la relación entre la cantidad y el precio tiene un signo negativo, ¿sí? O sea que si nosotros aplicamos la fórmula que la variación de la cantidad respecto de la variación del precio en términos porcentuales, vemos que cuando pasa de 100 a 102 ha subido un 2%, si nosotros ponemos 100 acá y después ponemos 102, ¿sí?, ha aumentado un 2%, y la cantidad, reemplazando 100 y 102 después,
va a bajar de 50 a 46. Si calculamos los porcentajes, de 50 a 46 ha bajado el 8% y de 100 a 102 ha subido el 2%. O sea que ahí tenemos una elasticidad de menos 4. También la podríamos calcular con la otra fórmula que hemos visto en la diapositiva anterior, como la variación de la cantidad sobre la variación del precio por el precio dividido en la cantidad. Si aplicamos la misma fórmula, nos vamos a ver que nos va a dar de todas maneras 4. ¿Sí? O sea que siempre vamos a calcular la variación de la cantidad respecto de la variación porcentual del precio cuando pasamos de un punto A un punto B. Ahí vamos a ver, y después cuando estemos en clase en forma presencial lo voy a explicar un poquito mejor, pero esta elasticidad, en caso que nosotros tengamos dos puntos discretos como lo tenemos acá, podemos calcularlo a través de lo que llamamos la elasticidad cuerda, ¿sí? Que lo vamos a calcular teniendo en cuenta dos puntos discretos y esa es la forma de calcularlo, ¿sí? En el caso que tenemos una función, ¿sí? Y queramos calcular la elasticidad en un punto, ¿sí? Esa variación, vamos a llevar la variación del precio tendiendo a cero y ese límite me va a quedar que en vez de ser los delta de cantidad sobre delta de precio, me va a quedar la derivada de la cantidad respecto del precio por el precio dividido en la cantidad en un determinado punto, en este caso el punto A. O sea que la podemos calcular como dos números discretos ante una variación o en forma infinitesimal en un determinado punto dentro de una función de la demanda. Entonces, ahí vamos a ver que los resultados que pueden encontrarse en la demanda son un número mayores que uno, ¿sí? Donde decimos que la demanda es elástica, o sea que una variación del precio me produce una gran variación de la cantidad. Una variación inelástica cuando los valores son menores a uno, que representa una demanda inelástica, o sea que la variación del precio me produce una variación muy pequeña de las cantidades. Eso le llamamos inelástica. Y cuando es igual a 1, decimos que es unitaria, o sea que la variación del precio me produce igual variación de la cantidad. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿No lo estamos? Sí, Sí, Bueno, profe. ¿eh? Sí, profe. Fíjense. ¿Mm? Este, ¿Mm? Fíjense, acá tenemos la fórmula de la elasticidad. Supongamos que estamos acá en el punto de precio 100. Si el precio es 100, ¿sí? La cantidad es cero, ¿no es cierto? así es. Entonces, si nosotros aplicamos esta fórmula, la derivada de la cantidad respecto del precio, ustedes saben, porque todos han aprobado brillantemente análisis 1, es la pendiente de esta curva. Pero el precio es 100 y la cantidad es cero, ¿sí? O sea que en este punto nuestra elasticidad es infinito, ¿sí? En cambio, en este punto D, ¿sí? El precio es cero, ¿sí? Y la cantidad es 100 en el punto D, ¿no es cierto? Entonces, si aplicamos esta misma, la derivada de la cantidad respecto del precio sigue siendo la misma porque es la pendiente de una recta.
pero el precio ahora es cero dividido en un número. O sea, un cero dividido en un número me da cero. O sea que vemos que a pesar de que tenemos una línea recta que tiene una pendiente constante, la elasticidad va a variar desde cero acá hasta infinito acá. O sea que la elasticidad varía a lo largo de la curva de la demanda y en algún momento pasa entre cero e infinito por el valor uno, donde decimos que existe una elasticidad unitaria, que es un tema muy importante porque por lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ahí está ejemplificado el punto para el punto A, ¿sí? Donde vemos que la derivada es obviamente menos uno, porque tenemos una recta que tiene 100, 100, ¿sí? Y como tiene pendiente negativa, ¿sí? Es menos uno la derivada. Por el precio en el punto A, que es 75, dividido en la cantidad en el punto A, que es 25, me da menos 3. Ahí hago un alto. En realidad, la elasticidad precio, y muchos libros lo expresan de esa forma, siempre va a dar negativo, porque como tiene una relación inversa entre el precio y la cantidad, la derivada siempre va a dar un número negativo. ¿Sí? Entonces, muchos libros, incluyendo los dos que nosotros tenemos en la bibliografía, establece que en realidad no debería ser 3, sino menos 3, sino 3. O sea, el valor absoluto del resultado, porque siempre va a dar negativo. O sea que anulamos el negativo y decimos que la elasticidad siempre es un número positivo que va desde cero hasta infinito. Bueno, acá hay otro ejemplo, ¿sí? Mm, mm, Este, donde expresa la misma curva de la demanda, 250 menos 2px, ¿sí? Y calcula la elasticidad para el punto de precios igual a 100. Obviamente que la derivada es el coeficiente de la variable, menos 2 en este caso, por 100, que es el precio, ¿sí? Y obviamente que si ponemos 100 acá, vemos cuánto es X, me da 50, o sea que el resultado es menos 4, en realidad decimos que es 4. Y ahí tenemos los casos extremos, ¿sí? Totalmente inelástica, ¿sí? Fíjense ustedes, a medida que suben los precios, las cantidades no varían en absoluto. Caso de las drogas, productos adictivos, algunos remedios como la insulina, tienen esa curva que es muy, pero muy inelástica. Y el caso totalmente opuesto, que la curva de la demanda es paralela al eje de las cantidades, nuestra elasticidad va a ser infinita y a eso le decimos que es una curva perfectamente elástica. Entonces, ¿de qué depende que un producto, un bien o un servicio sea muy elástico o muy inelástico? Del tipo de producto. Si son bien de lujo o no son bienes muy necesarios, si suben los precios, este, capaz que lo dejo de comprar, pero si son de primera necesidad, ¿sí? Seguramente van a ser muy inelásticos, ¿sí? Si tiene muchos sustitutos, en la medida que un producto tenga muchos sustitutos, ese producto va a ser muy elástico, porque el caso del té con el mate y el café, o la carne con la carne de pollo, con la carne de cerdo, y ahora, según mi ley, carne de burro, este, este, cuando suba el precio de la carne, rápidamente vamos a dejar de comprar y efectivamente eso está pasando. Estamos en los límites inferiores históricos del consumo de carne vacuna en Argentina, eh,
producto de que, bueno, los salarios han bajado muchísimo, pero también porque existen muchos sustitutos. Hace 20 años no se consumía tanto cerdo, por ejemplo. ¿Mm? O sea que en la medida que hay más sustitutos, nuestros productos van a ser más elásticos porque ante una suba de precios ahí nomás dejamos de comprar. ¿Mm? La proporción de la renta, ¿qué significa? ¿Sí? Si, yo creo que le hacía el ejemplo, si a mí me gusta el chocolate, que vale, qué sé yo, 3.000 pesos la barrita y me como uno por semana, una barrita por semana, y mi sueldo es de 3 millones, si vale, pasa de 3.000 a 5.000, y yo seguramente voy a seguir comiendo la barrita porque es una proporción muy pequeña de mis ingresos. Ahora, si es como la carne, que vale 30.000 pesos el kilo, bueno, si sube a 50.000, yo seguramente voy a consumir mucho menos carne porque va a empezar a representar una parte importante de la renta, de mi renta. ¿Mm? También tiene que ver el horizonte temporal, ¿sí? O sea, a ver, yo en general mi día es más o menos así, temprano salgo, voy a mi trabajo matutino en el centro, muchas veces, la mayoría de las veces, paso directamente a la UTN y me vuelvo de nuevo para mi casa que queda bastante lejos de la tecnología. ¿Mm? Uso mi auto y consume combustible. Si subiera el precio al doble, ojalá no sea así, y yo al principio y tendré que hacer la misma rutina y voy a pagar más, ¿sí? Pero no puedo, con todo lo que me muevo, no puedo resolverlo de otra manera, así que en el corto plazo voy a seguir consumiendo lo mismo, o sea que a pesar que ha subido el precio, yo voy a seguir consumiendo la misma cantidad de combustible. Pero capaz que el mes que viene ya me voy y le pongo un tanque de gas, ¿m? O me lo vendo al auto y me compro una moto, ¿sí? Entonces, en el largo plazo todo es elástico porque ya uno tiene tiempo de realizar los cambios y las inversiones para compensar ese, esa utilización del bien. En cambio, en el corto plazo todo es inelástico porque no tenemos esa capacidad de reacción para cambiar nuestros hábitos en el corto plazo, nuestros hábitos de consumo en el corto plazo. O sea que en el corto plazo todos los productos son inelásticos y en el largo plazo todos son elásticos porque ya nos empezamos a acomodar para poder resolver los problemas de los mayores costos. Y finalmente, el nivel de adicción que tenga un producto. Cuando más adictivo sea un producto, más inelástico va a ser, o sea que cada vez que sube el precio yo voy a seguir consumiendo lo mismo, y cuando menos adictivo sea, si sube el precio, definitivamente voy a dejar de comprar. Productos adictivos como las drogas, el cigarrillo, el alcohol, para aquellos que son adictos, son productos inelásticos. ¿Mm? Algunos otros ejemplos, el teatro o el cine, no son bienes de primera necesidad, entonces ante un pequeño aumento del precio, vamos a ver cómo los cines y los teatros disminuyen su concurrencia. Más ahora aún que no solamente que no son de primera necesidad, sino que tienen un montón de reemplazos, como todas las plataformas tipo Netflix o otras similares, no solamente no son de primera necesidad, sino que ahora tienen sustitutos. Los, los puestos de comida callejeros, creo que ayer les decía a ustedes, ¿sí? Que ante el aumento del precio de las cosas, rápidamente uno deja de comer comida rápida o comida comprada, y nos cocinamos nosotros. ¿Por qué? Porque tienen un fuerte impacto en nuestra economía. Para colmo, con la falta de trabajo que hay,
Muchísima gente ha empezado a poner ahora, en cada cuadra hay un kiosco de milanesa o un negocio de comida para llevar, y ha aumentado muchísimo la competencia, o sea que hay una enorme cantidad de sustitutos. ¿Mm? Algunos ejemplos de demanda inelástica: el agua, ¿sí? Porque bueno, es primera necesidad y si no tomamos agua nos morimos, ¿sí? O algunos remedios como la insulina, que los diabéticos no pueden dejar de consumirla porque si no, está en peligro su vida. Entonces, yo le decía ahí, esto que le explicaba hace rato, en el punto A, ¿sí? Porque el X este es cero, un número dividido en cero da infinito, ¿eh? La elasticidad va a valer infinito. Y en este punto B, la elasticidad va a valer cero porque el precio es cero dividido en un número me da cero. O sea que la elasticidad, de una recta como esta va desde cero a infinito, pasando en algún momento por una elasticidad unitaria. La elasticidad unitaria significa que en ese punto un aumento del precio me produce una variación de la cantidad en igual proporción. ¿Mm? Solo una curva que es el hiperboloide, este, este, me mantiene siempre una elasticidad igual a 1 en todos los puntos, pero es el único caso. ¿Mm? Entonces, miren ustedes lo importante que es y para qué sirve, entre otras cosas, la elasticidad. Eh, eh, y acá vamos a relacionar la elasticidad con los ingresos. Ya lo vamos a ir profundizando más durante nuestra materia, pero siempre los ingresos es el producto del precio por la cantidad. Si yo vendo sándwiches de milanesa, ¿sí? Y lo vendo a 10.000 pesos a cada sándwich, vendo 100 por día, ¿sí? 10.000 por 100 significa que yo voy a recaudar, mis ingresos van a ser 1.000.000 de pesos al día. O sea que siempre el producto del precio por la cantidad, esta área que está acá, son mis ingresos. O sea que, fíjense en ustedes, si nosotros tuviéramos una cantidad muy pequeñísima, pequeñísima, ¿sí? A este nivel de precio tendríamos un área muy chiquita, tendiendo a cero. Lo mismo que por este punto, donde la elasticidad es cero, tendríamos un precio muy bajo y una cantidad muy alta, pero el precio es tan bajo que también sería cero. ¿Sí? Si nosotros miramos el desarrollo de estas áreas en cada uno de los puntos, vamos a ver que en el punto de elasticidad igual a 1 tenemos nuestros máximos ingresos. Entonces, si nosotros como empresarios, que ya vamos a ver que no es, los empresarios lo que pretenden no es tener los máximos ingresos, sino tener los máximos beneficios, pero referido a los ingresos, si queremos tener el máximo ingreso, tendríamos que tener la cantidad de productos que haga que la elasticidad se acerque lo más posible a 1. Entonces, siempre en el punto de elasticidad unitaria tenemos nuestros máximos ingresos. Este, Acá en la zona inelástica, ¿sí? Eh, y esta es la zona inelástica de cero a 1, tenemos la zona elástica entre 1 e infinito. O sea que en la medida que va aumentando el precio, en la zona elástica, ¿sí? Yo voy a ir aumentando mis ingresos, ¿sí? Y después empiezan a decrecer los ingresos. Por ejemplo, el té, a ver quién me contesta, ¿es elástico o inelástico? ¿Quién se anima a contestarme? Vas. ¿Cómo?
sería elástico o tiene Elástico, ¿por sustitutos. qué? Porque tiene muchos Elástico. sustitutos. Claro, es elástico, perfecto. Y a mí me conviene, si yo quiero tener más ingresos, ¿me conviene subir el precio del té? No, ¿Por qué? porque hay mucha competencia. Porque vos has dicho, es elástico. Y al subir el precio, la cantidad bajaría mucho más. ¿Entendés? Ha subido un peso, ha subido un 10% el precio, ponele, ¿sí? La cantidad te va a bajar un 30%. Por lo tanto, precio por cantidad se va a disminuir, ¿entendés? Porque es elástica. En general, todos los productos que son elásticos, no te conviene subir el precio para aumentar tus ingresos, te conviene bajar el precio, porque al bajar el precio, tu cantidad va a aumentar muchísimo y la relación precio por cantidad va a mejorar. ¿Mm? Entonces, en general, los precios, los productos elásticos, para aumentar el ingreso, ¿sí? Este, tenés que bajar el precio. Fíjate que acá bajamos el precio en esta parte y los ingresos van subiendo. ¿Mm? Bajamos los precios acá, a medida que bajamos hasta que llegamos al punto 1, los ingresos van subiendo. ¿Sí? En cambio, en la zona inelástica, ¿sí? A la medida que van bajando los precios, ¿sí? Los ingresos van bajando. ¿Sí? Ya vamos a ver múltiples ejemplos en los trabajos prácticos. ¿Mm? Entonces, acá he hecho un ejemplito ya, que capaz que también lo repetimos en forma presencial, donde definimos una curva de la demanda, ¿sí? Donde está claro, vuelvo a insistir con este signo menos, que me hace inversa la relación entre cantidad y precio, y ahí he puesto una determinada valores de precio, me ha dado una determinada cantidades, ¿sí? Aplicando la fórmula y calculado para cada punto de precio y cantidad la elasticidad. Vemos que la elasticidad varía desde 9 hasta 0,43, pasando por un 1. Si graficamos esto, vamos a ver que ese negro que está ahí es la curva de la demanda, ¿sí? Y el rojo es cómo va variando la elasticidad en los distintos puntos, ¿sí? De tal manera de que esta elasticidad me está variando acá de 9 a casi 0,5. O sea que cada punto, a pesar de que la curva de la demanda es una recta, la elasticidad va variando, ¿sí? Desde lo eh, eh, más inelástico a lo más elástico, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cada uno de los puntos y ese es el punto de elasticidad igual a 1, donde el precio es 2 y la cantidad es este 4. ¿Mm? Bueno, y ahí está la demostración por qué en la elasticidad unitaria tengo los máximos ingresos, ¿sí? Por definición, los ingresos son precio por cantidad. ¿Mm? Entonces ahí reemplazamos la fórmula de precio y cantidad y hacemos la derivada, ¿sí? Y la igualamos a 0 para encontrar el máximo. Y ahí encontramos que ese máximo es efectivamente de ingreso máximo es igual a 8 y ¿en qué punto? En el punto que la elasticidad es 1 o unitaria. Entonces, ahí, agregando la curva de ingresos, que es precio por cantidad, vemos que justo cuando la elasticidad vale 1, ¿sí? Tenemos nuestros máximos ingresos. Entonces, este, para hacer un resumen de lo que hemos estado viendo, en el caso que las curvas sean
las demandas sean elásticas, fíjense en ustedes, elástica significa que es mucho más paralela al precio que a la cantidad, la curva. Y ahí tenemos que un ingreso de 100, ¿por qué este ingreso de 100? Producto de que el precio es 1 y la cantidad es 100. 100 por 1, 100. ¿Sí? Ahora subimos el precio. ¿Sí? Vamos a 3 pesos. ¿Sí? Y la cantidad, como es inelástica, la cantidad, el precio pasó de 1 a 3, pero la cantidad ha bajado poco, de 100 a 80. Por lo tanto, mi nuevo ingreso ha sido de 240. Ya que en una curva inelástica, el aumento del precio me significa un aumento del ingreso. Por eso, a veces es injusto y muy criticable que se suban los precios de los medicamentos. ¿Por qué? Porque como es inelástico, la gente tiene que tomar lo mismo los remedios y las farmacéuticas se llenan de plata. ¿Mm? El caso al revés de una curva elástica, ¿sí? Tenemos un precio de 4 y una cantidad de 50. 5 por 4, 50 por 4, 200. Fíjense que es elástica, ¿por qué? Porque esta curva es más paralela a las cantidades que el precio. Ahora, supongamos que hemos subido esto a 5, la cantidad ha bajado a 20. Este es el caso del té que decíamos recién. ¿Sí? Como es elástico, ha subido de 4 a 5, pero la cantidad ha bajado mucho, de 50 a 20. Por lo tanto, el nuevo ingreso es 100 y antes teníamos 200. O sea que en una curva elástica, cuando subimos el precio, la cantidad baja tanto que hace que los ingresos al final se reduzcan, no aumenten. ¿Está? Y ahí tenemos, bueno, ya lo vamos a ver en el trabajo práctico, ¿sí? Pero vean ustedes, cuando nosotros tenemos una demanda una demanda inelástica y aumenta la oferta, o sea que la oferta se traslada hacia la derecha por alguna cuestión tecnológica, vemos cómo la cantidad bajó de 3 a 2, ¿sí? Y la demanda aumentó de 100 a 110. Por lo tanto, como ha sido inelástica y ha bajado el precio, el ingreso ya no es el mismo. Era de 300 y ha bajado a 220. O sea que cuando nosotros tenemos demandas inelásticas, cuando baja el precio, los ingresos se reducen. Ahí tenemos un resumen, ¿sí? Si nosotros tenemos demandas elásticas, si aumenta el precio, ¿sí? La cantidad demandada, ¿sí? Va a disminuir más de lo que aumenta el precio, por lo tanto, los ingresos se reducen, ¿ve? Ahí está. Es elástica, ¿sí? Ha subido el precio, una flechita pequeña. La cantidad ha bajado muchísimo, o sea que el producto hace que mi resultado sea menor que el inicial. Al revés, si el precio aumenta y la situación es que la demanda es inelástica, al disminuye menos la demanda de lo que aumenta el precio. Por lo tanto, los ingresos van a crecer. O sea que un aumento del precio me genera una disminución muy pequeña de las cantidades, por lo tanto, los ingresos disminuyen. Todo eso es al revés si los precios, en vez de aumentar, disminuyen. Se producen los efectos exactamente al revés. Solamente en el caso que tengamos elasticidad 1, al aumentar o variar los precios, los ingresos se mantienen constantes. Ya hemos dicho, volvamos a repetir algunos ejemplos de demandas elásticas. El,
el tema de las drogas y las sustancias adictivas y, eh, y el transporte público, pero ahora se ha vuelto bastante elástico, parece que la gente ha empezado a caminar por no pagar el colectivo. Además de existir los Uber Motos y otras cuestiones raras. Ahora vamos a ir a la elasticidad cruzada. Espero que nadie me esté grabando porque vamos a hablar del Fernet con la coca, ¿sí? Era, como ya decía los otros días, ¿sí? Cómo varía la cantidad de un producto cuando cambia este, este, el precio de otro bien, ¿sí? Entonces, ¿ven? ¿Cuánto cambia la cantidad cuando cambia el precio de otro bien? Eso le llamamos elasticidad cruzada. Entonces, si esta elasticidad cruzada vamos a ver que puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa que tanto el numerador, la variación de la cantidad como la variación del precio van en el mismo sentido, ¿sí? O sea que si la elasticidad cruzada es positivo, decimos que son bienes sustitutos. En cambio, si es negativo, la variación del precio de la cantidad y la variación del precio de otro producto son de distintos signos, decimos que el resultado va a dar negativo y los bienes son complementarios, ¿sí? Ya hemos dicho cuáles son los bienes complementarios o sustitutos. Bueno, ya lo vamos a analizar a este caso en el trabajo práctico, pero me gustaría que le den una mirada. Habla del precio del Fernet con respecto de la coca y el precio del café respecto del té. Y finalmente la elasticidad renta. Cómo varía la cantidad de un bien respecto de la renta o el ingreso económico de las personas. Ahí vamos a poder ver que existen dos tipos de elasticidad de renta, ¿sí? Las que son los bienes normales, son aquellos bienes que al aumentar mi renta yo consumo más. Era el caso del asado que decía, gano 1.000.000 de pesos, capaz que me como un asado por mes. Ahora gano 2.000.000 de pesos, es posible que yo aumente la cantidad de asados que consuma por mes. Eso se llama bienes normales porque aumentan cuando aumenta la renta. Eh, en cambio, los bienes inferiores tienen una respuesta totalmente distinta. Al aumentar mi renta, yo, si es un bien inferior, voy a consumir mucho menos, ¿sí? Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que si la elasticidad es positiva, ¿sí? Decimos que es un bien normal. Si es negativa, decimos que es un bien inferior. Las segundas marcas, la famosa mortadela mía, ¿sí? Y si está entre 0 y 1, o sea que es positivo, pero es apenas positivo, está entre 0 y 1, decimos que es un bien normal, pero de primera necesidad. Entonces ahí hemos establecido las tres elasticidades. La elasticidad precio, cómo varía las cantidades demandadas respecto al propio precio de un bien. La elasticidad cruzada, que está asociada a cómo varía la demanda de un bien cuando cambia el precio de otro bien, ¿sí? Y ahí podemos ver si es sustituto o complementario. Y finalmente, la elasticidad renta, que me dice si un producto es normal o es inferior. Ahí hay algunos ejemplos de valores para Estados Unidos, dice, de distintos valores de la elasticidad renta. Viaje a ultramar, películas, servicios domésticos, que son cosas de lujo, tienen una elasticidad
mucho mayor que 1. ¿Sí? En cambio, algunas otras cuestiones como el calzado, los muebles, la ropa, son entre 0 y 1, son bienes normales, pero de primera necesidad. ¿Mm? La comida es positivo, pero de primera necesidad. ¿Mm? Ahora vuelvo, como siempre digo, cada vez que pasamos de la oferta a la demanda, tenemos que cambiar el chip y ahora hablar de la elasticidad de la oferta, que es cómo varía la cantidad ofertada, no demandada, sino la cantidad ofertada cuando cambian los precios. ¿Mm? En la fórmula es exactamente la misma, es la variación porcentual de la cantidad cuando varía sobre la variación porcentual del precio. ¿Mm? Entonces, ahí vamos a ver, con el mismo criterio de la demanda, una, una oferta elástica, ¿ven? Que está más paralelo al eje de las cantidades, ¿sí? Acá vemos cómo ha subido de 4 a 5, o sea que ha subido un 22% el precio, y la cantidad ha pasado de 100 a 200, ¿sí? Genera, dice, un aumento mayor de la cantidad que respecto del precio. Entonces, es una oferta elástica. ¿Sí? Esa es una oferta inelástica. Ya la curva es más paralela acá. Hemos tenido un incremento del precio de 4 a 5 del 22%, y nuestra cantidad ha aumentado ahora mucho menos. ¿Sí? La cantidad ofertada va a pasar de 100 a 110, o sea que hemos tenido un aumento de la cantidad ofertada del 10%, por eso decimos que es elástica. Y esta es la elasticidad unitaria, donde en ambos casos, ¿sí?, el incremento es el mismo, de un 22%. Ya que también la curva de la oferta tiene elasticidades que van modificándose a lo largo. Práctico, hay un problema de estas características, que son las canchas de fútbol. Sube o baja el precio de las entradas de la cancha de fútbol, la oferta, en la capacidad del estadio. O sea que siempre no puede ni aumentar ni disminuir. Por ejemplo, pasa lo mismo con los cines y los teatros. Lo ofertado, por lo menos en el corto plazo, no es que vamos a aumentar 200 butacas en el teatro, o vamos a aumentar 3 filas de tribuna, porque en el corto plazo, ¿sí?, independientemente del precio, la oferta sigue siendo la misma. Es una oferta perfectamente inelástica, ¿sí? Y una perfectamente elástica es aquella que, independientemente de la cantidad, el precio siempre es el mismo, ¿sí? O sea que vemos que es totalmente paralela la curva de la oferta respecto de las cantidades ofrecidas. Entonces, ¿de qué depende la elasticidad de la oferta? Así como la de la demanda estaba asociado si era de primera o no era de primera necesidad, si tenía mucho o no muchos sustitutos, acá la oferta depende de la característica del proceso productivo. O sea, si el proceso productivo de lo que yo hago hace que rápidamente, al aumentar el precio, yo puedo producir rápidamente más, es una curva muy elástica, va a responder rápidamente al aumento del precio. Si estoy hablando, qué sé yo, de Scania, que tiene una línea de producción bastante rígida y está produciendo al máximo, y por más que me
por más que aumente el precio en el corto plazo, no vamos a poder producir más porque las características del proceso productivo lo impiden. En la medida que necesitamos emplear profesionales, técnicos muy específicos que no se consiguen en cualquier lado, al aumentar el precio yo no voy a poder aumentar rápidamente mi producción. Y como siempre, depende del periodo de tiempo. En la medida que estamos hablando del corto plazo, todo es inelástico. Pero capaz que el año que viene yo puedo aumentar una línea de producción, puedo hacer un contrato de provisión de materia prima más grande y ya puedo rápidamente aumentar mi producción al aumentar el precio. O sea que los factores que me modifican la elasticidad de la oferta son las características del proceso, cuán flexible es el proceso para aumentar o disminuir mi producción, de la capacidad de emplear factores productivos más rápidamente y siempre del periodo de tiempo que esté involucrado. Bueno, hasta acá llegamos. Nosotros vamos a reforzar estos dos temas el miércoles que viene y ya vamos a seguir avanzando con la materia. ¿Alguna pregunta? Todo En bien. el momento no. Bueno, espérenme un segundito, no se vayan. Bien, aquí más está. Bueno, listo chicos, nos vemos el miércoles de la semana que viene, si Dios quiere, en la facultad. Dale, profe, nos Nos vemos. vemos. Listo, profe, nos Traten de vemos. hacer el trabajo Listo, profe, práctico. nos vemos. Traten de hacer el trabajo práctico. Y si tienen alguna duda específica, no vamos a desarrollar de nuevo todo, ¿sí? La resolvemos ahí para que puedan presentar en tiempo y forma adecuadamente. Perfecto, profe. Buenísimo. Dale. Bien, profe, nos vemos. Chao. Gracias chicos.